lleno a esto y poderle darle el sabor que el Espíritu quiere que le demos en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, mira, nos ponemos en tus manos en esta preciosa tarde, rogando la misericordia tuya, Señor, que tú tomes control de todo nuestro ser, de todo nuestro cuerpo, Señor, alma y espíritu, y que tú, Señor, al controlar, al tener tú el poder completo de nosotros absoluto, Señor, nos permita, Señor, entrar, Señor, en esas dimensiones del espíritu, donde esté el alimento, donde está, Señor Padre Santo, la chequina de Dios, tu presencia misma, donde tú, Señor, atiendes a aquellos tuyos, aquellos justos, Señor, aquellos, Señor Padre, que doblan rodillas delante de ti, aquellos que claman, aquellos que gimen, Padre amado, aquellos que se esfuerzan, Señor, de la gloria. Por lo cual yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que a través de tu palabra podemos entender los misterios reservados, los secretos para aquellos que te aman y asimismo, Señor, aquellos que nos escuchan por internet, que puedan recibir también esta palabra, Señor, a los cuales bendecimos desde ya, rogándote que tu Espíritu, Señor, los tome también, Señor, y que nos dé de tus enseñanzas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede usted abrir su Biblia conmigo en 1 Corintios 15, 45? Gloria a Dios. 1 Corintios 15, 45. Dios es bueno. Aleluya. Y aunque no diga amén, de todos modos es así, ¿verdad? Dios es bueno de todos modos. Gloria a Dios. 1 Corintios 15, 45 dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Qué fue primero hecho, Adán? Fue alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Notemos bien estas dos palabras. Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Jesucristo, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Yo quisiera que abordemos el tema, aleluya, la dimensión del espíritu. Y entonces, hermano, este versículo o este capítulo completo se me hace muy interesante, ¿verdad? Porque habla de un Adán como alma viviente y un postrer Adán como espíritu vivificante. Y también habla de la importancia en cuanto a que nosotros, los que fuimos o somos todavía hombres terrenales, ¿verdad? Traigamos también a lo celestial a nuestras vidas. Yo con esto me doy cuenta que el Señor está creando ámbitos del Espíritu o ámbitos del reino de Dios en nuestros medios. O sea, la palabra de Dios nos indica que cuando Dios creó a Adán, creó una tierra, ¿verdad? Para que él habitara en ella. Bueno, la tierra dice estaba desordenada y vacía, pero era una tierra que Dios de alguna manera le puso los elementos y lo acondicionó para que Adán viviera en ella. Y ahora cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, del Adán postrero, que es el espíritu vivificante, nosotros estamos dándonos cuenta que el Señor está creando un ámbito espiritual para que también nosotros vivamos, ¿verdad? Para que nosotros de alguna manera entendamos que todo lo relativo con lo que es el reino de Dios y lo que es el nuevo pacto en Cristo Jesús, todo es espiritual, todo completamente es espiritual. Entonces, al no entender todo esto, hermano, nosotros nos estaríamos perdiendo de lo más glorioso del Evangelio. Y ahora, nosotros, hermano, yo entiendo a través de la palabra que cada día vamos a ser llevados a estos ámbitos o a esas dimensiones del Espíritu. Pablo dice que nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas a la luz. Déjenme, le presento este versículo. Colosenses 1:13, dice Pablo, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo.
Entonces ahí nos damos cuenta que Él ha generado o creado un ámbito nuevo que nos ha dado a nosotros, hermano, algo nuevo para que nosotros lo vivamos, lo disfrutemos. Sigue diciendo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Entonces nosotros somos trasladados a esta dimensión o a este reino del que está hablando aquí la palabra de Dios para que nosotros operemos y nos movamos en el Espíritu. No sé si me estoy dando a entender. Pero el Señor deja ver claro aquí que los que son terrenales, hermano, actúan como terrenales. Y los que son espirituales actúan como espirituales. Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Por qué hace esta diferencia? Toda la Biblia nos habla de estas dos líneas que van paralelas, ¿verdad? Los que son terrenales y los que son espirituales, ¿verdad? A Abraham se le dijo que las estrellas del cielo iban a ser como el pueblo que les iban a dar, pero también, hermano, los granos de la arena, o sea, lo que es la tierra. Y entonces vemos aquí en estos versículos que el Señor está tratando de darnos un mensaje. Nos está tratando de decir, hermano, que Él ha preparado, que Él ha hecho un reino que no es visible a lo terrenal, pero que en lo espiritual se disfruta. O sea, imagínense, sacado de la potestad, o sea, sacado del poder de las tinieblas para trasladarnos a un reino, al reino de su Hijo amado. Eso quiere decir que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Y la luz es Cristo Jesús. Y entonces, hermano, el Señor nos va a activar las capacidades que nosotros tendríamos que tener y la inteligencia para poder recibir esta revelación del Espíritu. O sea que la inteligencia o la capacidad que tenemos nosotros naturalmente es la que impide que lo espiritual, hermano, se desarrolle en nosotros. No se da cuenta que hay gente que tiene intelecto y con el intelecto viene a combatir el evangelio tratando de entender con la mente natural lo que ellos consideran que debería de ser. Mas sin embargo dice la Biblia que nosotros deberíamos de tener una estatura para poder entender lo espiritual. ¿Y sabe cuál es esa estatura? Una estatura de pequeñito. Porque mire lo que dice este versículo. Deje ver si lo encuentro aquí, ya que se me vino al. Dice Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿A quién le reveló esta palabra? A los pequeñitos, a los niños. O sea, si queremos, hermano, estar constantes, creciendo en lo que es espiritual, tendremos que mantenernos nosotros pequeños. Porque los grandes, hermano, no entran en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire esto. Gloria a Dios. Como usted me hizo buscar un versículo, me tengo que regresar aquí. Gloria a Dios. Dios es bueno. Ahora, ¿por qué no le dice al Señor, activa, Señor, mi inteligencia? Dígalo, hermano, activa mi inteligencia para poder recibir la revelación del Espíritu. Activa, Señor. En el nombre de Jesús, actívala, Señor. Amén. Dice la Biblia, hermano, que también en un diálogo que tuvo Jesucristo, en una de las noches, un personaje llamado Nicodemo vino a preguntarle de noche, ¿verdad? Mejor le busco el versículo para que no se lo invente yo. En el libro de Juan, el capítulo 3, verso 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire Jesús lo que le responde, hermano. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire la respuesta que le está diciendo. No le está dando la respuesta que él esperaba recibir. Jesús le está trayendo una revelación que Nicodemo no tenía. Y cuando usted, bueno, yo saqué la palabra Nicodemo, ¿qué quiere decir Nicodemo?
Y viene, hermano, de Necodemus, que quiere decir gobierno sobre el pueblo o, opresión sobre el pueblo. ¿Verdad que eso es lo que normalmente hacen todas las religiones? Las religiones traen opresión sobre los pueblos. Entonces, por eso viene de noche, ¿verdad? Viene y le dice a Jesús, y Jesús solo le dice, tienes que nacer de nuevo del agua y el espíritu para poder entrar en el reino. Eso es lo que le dice. Entonces, hermano, nada, a ver, diga conmigo, nada de lo natural en nosotros nos habilita para entrar en su reino. Lo que es natural en nosotros. O sea, Nicodemo vino de noche y usted sabe, si era un gobernante, quiere decir que era una persona capaz, que tenía capacidades, que tenía cualidades para hacer la función que él tenía. Pero él vino de noche a Jesús, hermano, a reconocer a Jesucristo, como muchos discípulos vinieron y lo reconocieron. Mas, sin embargo, el Señor Jesucristo, al ver, hermano, a Nicodemo, le dio esta revelación. Le dijo, hay algo más que a ti se te ha ido, Nicodemo. Ahora, dése cuenta que el Señor Jesucristo no le dio una explicación de qué era nacer de nuevo, ¿verdad que no? Ni tampoco qué era hacer, ¿qué? Que no naciera del agua y del. O sea, no le dio referencias, hermano, de ninguna de las dos cosas. O sea, qué es nacer de nuevo y qué es nacer del Espíritu. Porque en realidad, si usted busca qué es nacer del agua y qué es nacer del Espíritu, eso solo se entiende a través del Espíritu. O sea, ¿cómo yo voy a recibir, por decir así, el perdón de mis pecados? O ¿por qué me voy a ir a bautizar yo? ¿Por qué me voy a bautizar en las aguas? Ahora, ¿por qué voy a anhelar el bautizo del Espíritu Santo? Porque eso se entiende en el Espíritu. Ahora le está diciendo ahí, ok, tú vienes de Dios, le dice, sabemos que vienes de Dios porque por el conocimiento o las cosas que estás haciendo Jesucristo, que quiero saber yo también si vienes o no vienes. Y entonces le dijo, si tú no naces del agua del Espíritu, no vas a entrar en el reino. O sea, no vas a entender, no vas a comprender lo que se te está presentando, Nicodemo, porque lo que se le estaba presentando a Nicodemo no era otra cosa, sino que el reino de Dios, hermano, personificado. Ya había llegado el reino de Dios y no se habían dado cuenta. Entonces, hermano, ahí le está diciendo, nada de lo natural que tú tienes, Nicodemo, te va a habilitar para que tú entres al reino de Dios. Tienes que bautizarte. Amén. Entonces, los grandes impedimentos podría ser la sabiduría humana, el conocimiento, la inteligencia, nuestra manera particular de ser. Todo eso puede ser un impedimento para que nosotros no entremos al reino, no conozcamos el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para entrar al reino de Dios, hermano, no de una manera legal, sino de una manera práctica, nosotros deberíamos estar practicando el reino de Dios. Deberíamos estar nosotros introduciéndonos cada día en el reino de Dios. O sea, no dejar a un lado lo que hemos aprendido, pero sí ir incurriendo, ir aprendiendo más, deseando, anhelando más, y el Señor se nos va a ir revelando, se nos va a ir revelando de tal manera, hermano, que un día lo vamos a conocer tal cual es, así dice la Biblia. Entonces, hermano, tenemos que mantener, aleluya, ese estatus de pequeño, pero también, hermano, tenemos que entrar a buscarlo de una manera práctica. Diga usted, de una manera práctica. Amén. Ahora mire, veamos lo que dice Marcos 3:1. Si usted tiene Biblia, pues usted lo va a ver ahí, ¿verdad? Si no tiene Biblia, pues nos va a tener que seguir. Ahora, con eso le quiero decir que el mundo espiritual es un mundo vedado a las habilidades humanas, porque no se ven. Dentro de lo que son las habilidades humanas no se da. Ahora vemos, hermano, en Mateo 3:1 que viene Juan el Bautista anunciando el reino de Dios, porque él fue el primero que empezó a anunciar el reino de Dios en el Nuevo Testamento. No fue Jesús, sino Juan el Bautista. Él viene anunciando que el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Entonces él viene anunciando el reino de Dios, hermano, y entonces, hermano, Juan está representando a un sacerdote, porque Juan es hijo de quién?
Zacarías. Y Zacarías era de la tribu de Leví, de la tribu de los sacerdotes. Entonces viene Juan anunciando, el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Y entonces viene, hermano, el Señor Jesucristo y entonces se presenta. Entonces, este era el orden divino de que un sacerdote introdujera a un rey. Entonces, por eso es que Juan tiene que bautizar a Jesucristo y lo presenta, ¿verdad? Como aquel al cual él no era digno de desatarle el calzado, que era antes y era después de él. Y entonces lo vemos ahí, hermano, que dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, arrepentidos y convertidos, o arrepentidos, hermano, está hablando de una de un cambio de mente, pues, de una metanoia. Ya hemos hablado esta palabra, ¿verdad? Ya la hemos usado varias veces. Metanoia es cambio completo de mente, de manera de pensar. Cambia la manera de pensar. Ahora, cuando él está anunciando, hermano, que el reino de Dios se ha acercado, que se arrepientan, ¿quién fue el que se acercó? Se acercó Jesús. O sea, se acercó un hombre llamado Jesús, ¿verdad? O sea que cuando él dice, arrepiéntase, ¿qué más dice, hermano? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y en eso aparece Jesucristo. Y entonces era difícil, hermano, para ellos entender lo que estaba sucediendo ahí. No lo entendieron. De hecho, hermano, se da cuenta que ahí en Judea fue la cuna de 4 religiones, pero ninguna entendió el reino de Dios. Ninguna de las religiones, porque fueron solamente eso, religiones. Y entonces se da cuenta uno, hermano, que el Señor se está presentando de una manera en la cual lo está introduciendo Juan al nuevo mundo del Espíritu, diciendo, este es el reino, este hombre representa el reino, este hombre es aquel del cual se había profetizado, y empieza a dar una, hermano, una explicación, ¿verdad? De lo que eran las profecías. Ahora, dice la Biblia por boca de Jesús, hermano, que si el grano de trigo no cae a tierra, si cae a tierra y queda solo y no muere, no lleva fruto. Ahora, el reino de Dios se establece de la misma manera con una semilla. Jesús era la semilla del reino que habría de venir a la tierra. O sea, Él viene como semilla y establece un reino, hermano, un reino del cual, hermano, muchos hermanos no se dieron cuenta. O sea, Él era el reino personificado o corpo, no puedo decir esa palabra. Pero bueno, el que le dio la corporación. Bueno, y entonces la palabra, hermano, corporificación. Gracias, Jackie. Tú eres buena sierva. Dios te bendiga por eso. Y entonces usted ve, hermano, que dice el Señor Jesucristo esto, hermano, que si ese grano no cae a tierra, no lleva mucho fruto. Ahora, yo le voy a decir a usted una cosa, usted y yo somos esa tierra. Usted no me entendió. Usted y yo somos esa tierra, y la semilla que es Cristo Jesús, la semilla de Dios, cayó en buena tierra y ha dado fruto, y somos nosotros. Y entonces, hermano, dice la Biblia que esa semilla da al 30, al 60 y al 100%, entonces da fruto en nosotros. Entonces nosotros somos esa semilla que Dios va a usar para levantar un reino no visible, pero invisible, pero visible para aquellos que lo aman. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, Pablo en el libro de Romanos 14 empieza a hablarles a los romanos diciendo que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino justicia, paz, gozo y ¿qué más? Y espíritu. Justicia, paz, gozo y espíritu. Entonces, el reino de Dios tiene que ver con lo que es espíritu. O sea, le estoy dando bases ahorita nada más para entrar a la prédica. Ponga mucha atención porque si no, usted se va a perder lo que el Señor nos quiere hablar. Ahora, el Señor Jesucristo dice que el reino de Dios no iba a venir como la gente lo estaba esperando.
El reino de no venía, no iba a venir como ellos lo están esperando. Dice la Biblia que dice, ni dirá él o aquí o él o ahí, porque ya está entre nosotros. O sea, no viene de la manera que nosotros lo estamos esperando o que ellos lo esperaban, que algo pasara, que algo irrumpiera, hermano, el ambiente natural que ellos tenían y que nosotros tenemos el día de hoy y que se establece un reino. No era de esa manera. O sea, yo entiendo, hermano, que nosotros estamos, hermano, pensando, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el día que venga el Señor Jesucristo? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser aquello? ¿Verdad? Si sí se van a abrir las dimensiones, si va a bajar fuego del cielo, va a bajar tinieblas, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar ese día? Y entonces el Señor Jesucristo aclara eso, dice, el reino de Dios no viene así como ustedes lo están esperando. Nadie va a decir, ah, él o aquí está, o él o allá. No, el reino de Dios ya está entre vosotros. Y cuando dice la palabra de Dios eso, y cuando dice la Biblia que nosotros somos la tierra y Él es la semilla, el reino de Dios ya está aquí adentro, hermano. Aló. El reino de Dios está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros, nomás que de repente nosotros no lo hemos entendido. Y es que nosotros tendríamos que entender la dimensión del Espíritu, pero muchas de las veces nosotros creemos que ya lo hemos entendido todo y ahí es donde se nos escapa un poquito de lo que es Jesucristo. Ahora, Jesús le dice en ese mismo diálogo a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu no podrás entrar en el reino de Dios. ¿Verdad que le está diciendo eso? Ahora, dése cuenta que después le dice, el viento sopla de donde quiere y lo oímos en Juan 3:8. Mas no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oiga lo que le está diciendo a Nicodemo. O sea, le siguió diciendo. Primero Nicodemo viene a hacerle una pregunta. Jesús, en lugar de contestárselo, le digo, de cierto te digo que si no naces del agua del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y después, hermano, viene y le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes a dónde va ni de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, yo creo que él se quedó más confundido. ¿Verdad que sí? Como muchos de nosotros. Es lo que le está diciendo, mira, esto es así. Entonces, de repente, hermano, es como que lo que oímos no lo entendemos porque lo queremos entender como nosotros consideramos que debe de ser. Pero el Señor Jesucristo nos está dando una muestra de que no es como nosotros lo queremos entender. ¿Por qué, hermano? Porque hay una manera que Él habla. Hay una manera que Él se expresa. De hecho, Él es Padre de nuestro espíritu y Él nos corrige en el espíritu. Él nos corrige en el espíritu. Mire, veamos este versículo que se encuentra en Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. Búsquelo conmigo. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿A cuánto les pegaron duro, hermano, cuando eran jóvenes? ¿Sí? Mira, a mí, mi papá en la mañana de repente me hablaba y me pegaba. ¿Y ahora por qué? Por si las dudas, dice que no estoy yo y te portas mal. Dice, los venerábamos, hermano. Ahora dice, ¿por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces la palabra espíritus es neumas, viene de la palabra griega neumas, ¿verdad? Que quiere decir espíritus y es la misma palabra que se usa, hermano, en el versículo que le acabo de leer, donde dice que el viento sopla de donde quiere y no sabemos a dónde va ese neuma también, ese espíritu. Entonces dice que nosotros hemos sido engendrados, ¿verdad? Por Él, dice engendrados por Dios y te disciplina en el espíritu. En el espíritu, de repente nos disciplina el espíritu. No se ha dado cuenta que de repente usted está bien redargüido por alguna acción. Y dice, ¿por qué me siento tan mal si antes hacía cosas peores? Es que tenemos un Padre de nuestro espíritu que nos regaña, nos redarguye, nos corrige, hermano. Y entonces, hermano, de esta manera nosotros empezamos a entender, ¿verdad? Lo que es
el espíritu. Y entonces Nicodemo no entendía porque él estaba razonando, él estaba en la dimensión, hermano, tierra. Ahora, yo al principio, en 1 Corintios 15:45, dice que Adán fue hecho un alma viviente, ¿verdad? Y dice que el postrero es un espíritu vivificante, que da vida, ¿verdad? Entonces aquí vemos, hermano, yo le voy a hablar un poquito, si usted me escucha, ¿verdad? Del Adán viejo, el alma viviente, ¿verdad? Que yo creo que eso es lo mejor que se puede decir de Adán, ¿verdad? Que fue un alma viviente. De ahí, pues, ¿qué más vamos a hablar de Adán? ¿Verdad? ¿Qué es un alma viviente? ¿Qué es un alma viviente? ¿Qué es lo que está dentro del alma? Ayúdeme. Está el intelecto, están las emociones, está la voluntad y están los 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? El olfato, el oído, la vista, el tacto y el gusto. 5, ¿verdad? Ya quiere comer el hermano José. Y el hambre, dijo él. ¿Sí dijo así, hermano José, o no? Ahora, esto era lo que era Adán, era alma viviente. Entonces, alma viviente está hablando de todas estas cosas. O sea, esto era lo que era Adán. Ahora, veamos qué dice Génesis 3:8. Va conmigo Génesis 3:8. Ahora, lo que está hablando ahí, hermano, mire, note bien, dice que Dios visitaba a Adán al aire del día. O sea, que al aire del día llegaba Dios y lo visitaba. ¿Verdad que sí? Usted ya lo leyó ahí. Y le hablaba. Ahora, la manifestación, hermano, aquí pues no habla de cómo era la manifestación. Ahí dice que hablaba con Adán. No se sabe si cómo era, si se manifestaba de una manera corporal, no se sabe. Lo que sí se sabe es que Adán escuchaba la voz de Dios y que Dios hablaba, ¿cierto? Es lo que está diciendo. Ahora dice que al aire del día. Adán oía a Dios al aire del día. O sea, eso le voy a poner un título para poder seguir adelante. Podemos decir que era un Dios de ambiente, un Dios ambiental, porque estaba en el aire del día. Diga conmigo, aire del día, ¿verdad? Entonces, hermano, la voz que oía Adán era externa, no era interna. Era externo, era en el ambiente. No sé si ya sabe por dónde voy, pero era lo que estaba pasando aquí. Entonces dice la Biblia que Dios venía y lo visitaba, venía, iba. Ahora, ¿de qué hablaba con Adán? ¿De qué hablaba con él? Pues yo creo que después de haberle dado la orden, ¿verdad? De que se multiplicaran, que pues tomaran el reino, ¿verdad? Que les había dado el huerto. Yo creo que venía y le preguntaba a Adán, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? Yo creo que es una conversación que se me ocurre que a lo mejor podrían haber ellos estado hablando. A lo mejor Adán le decía, pues mira, Señor, hoy salimos a pasear en jirafa. Eva quiso montar un elefante. Estuvimos dando la vuelta por la zona norte del paraíso. Algo tenía que estar dialogando. Yo creo que él estaba checando, ¿verdad?, el trabajo de Adán. Ahora dice la Biblia que en esas idas y venidas de Dios, oiga, en esas idas y venidas de Dios vino la serpiente. Por eso, nosotros tenemos que entender lo que le estoy diciendo, que era un Dios ambiental. Venía y se iba. Venía y se iba. Entonces, una de esas vino la serpiente aprovechando que Dios no estaba en el ambiente. Y viene y engaña a Eva. Ahora, el problema de tener nosotros un Dios ambiental es un peligro muy grave. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, de repente pensamos y creemos, hermano, que venir a la iglesia y que se llene esto de gloria y que brinquemos, que saltemos, que lloremos, hermano, que sudemos y qué sé yo, hermano, ya es todo. Ese es un Dios de ambiente. Aló.
Y aún, hermano, de repente las administraciones, los cantos, las oraciones, Padre, llena este lugar. Ahora, yo les acabo de decir que Dios, el postrer Adán, es un espíritu vivificante que da vida. ¿Y dónde está ese espíritu? Inside, adentro de nosotros. A Adán le hablaba de afuera para adentro y a nosotros nos habla de adentro para afuera. Él está dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros tenemos un Dios ambiental, hermano, mire, podemos tener cultos de gloria, pero si nosotros no le llevamos a Dios con nosotros donde quiera que estemos, entonces nosotros estamos en el Adán terrenal, en lo que es alma viviente, usando nuestro razonamiento, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestros 5 sentidos, pero el Espíritu no nos ha vivificado todavía, no nos ha despertado, no nos ha dicho, aquí estoy. ¿Me doy a explicar, hermano? Entonces, nosotros tendríamos que entender, hermano, de que, hermano, la serpiente encontró la ocasión para llegar cuando el Dios ambiental no estaba y viene y hace pecar a Adán y Eva. Ahora, el peligro de nosotros es de que si nosotros no entendemos que el Dios ambiental es pasado y que el Dios del presente que está dentro de nosotros es nuestro futuro, todos nosotros nos vamos a perder muchas bendiciones. Porque sí podemos tener un culto bien bonito, bien glorioso, hermano, lleno de victorias, llenos de alegrías y todo. Pero ¿y qué pasa cuando uno ya regresa a su casa? ¿Qué pasa el día lunes? Podría ser que cuando ya no esté el Dios del ambiente, regrese la serpiente. Puede regresar, hermano, la menopausia. La menopausia no va. Pero puede regresar la tristeza, hermano. Puede regresar la depresión. Puede regresar, hermano, las dudas. Puede regresar, o sea, póngase a pensar todas las armas que la serpiente tiene cuando nosotros tenemos un Dios de ambiente nada más. Se me gusta ir a la iglesia, hermano, porque allí hay ambiente, dice. Porque ahí, hermano, cuando tocan los hermanos, se oye bien bonito, hermano. Yo siento la presencia de Dios, pero ¿cómo vas a sentir la presencia de Dios solo cuando alguien está cantando, predicando? La presencia de Dios tiene que ir con nosotros a donde quiera que vayamos. Es cierto, hermanos. Ahora, cuando nosotros nos expresamos de esa manera de que si no sabemos hablar, cuando oramos y todo eso, Señor, lléname. ¿De qué? Si está Él adentro, Él llena todo. Y ahora, las palabras tienen peso, usted sabe. Las palabras crean realidades, porque dice la Biblia que nosotros tenemos poder en nuestra boca. Entonces nosotros a lo mejor estamos acostumbrados a un Dios de ambiente, por eso de repente se nos ocurre hacer fechorías o maldades. ¿Por qué? Porque solo en la iglesia, hermano, o solo en la noche cuando oro, o solo en la mañana es cuando yo busco a mi Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto. Para que nosotros seamos vivificados y haya vida en nosotros, tendríamos que cambiar, hermano, de lo que fue el postrer Adán, perdón, el primer Adán, y irnos al postrero que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora entonces diga conmigo, yo no soy alma viviente. Nosotros somos espíritu vivificante. Aleluya. Es cierto, hermano. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Ahora fíjese lo que dice, para entender un poquito mal, no traigo un bosquejo completo, pero le voy a decir que Jesús dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 11, Jesús dice, mi yugo es ligero. ¿Verdad que sí? Dice, mi yugo es ligero. Ahora dice el Señor, aprended de mí. O sea, el Señor está diciendo, aprended de mí. Ahora, cuando el Señor está diciendo esta palabra, después lo vemos el contexto en Efesios 4, donde Pablo dice que, ¿verdad? Que la gente, si usted empieza a leer todo el versículo, el capítulo 4 dice que la gente tiene entenebrecido el entendimiento por la dureza de ellos, ¿verdad? Pero dice que nosotros deberíamos de aprender a Cristo. Ahora, mire, son dos palabras diferentes. Jesús dice en Mateo 11, aprended de mí, que soy manso, que soy humilde. Y hallaréis reposo para vuestras almas. Ahora Él lo está diciendo porque cuando Él lo dice es que Él estaba en la tierra.
Pero cuando el apóstol Pablo dice aprender de Jesús o aprender a Jesús, quiere decir aprender del que está dentro de vosotros. O sea que dentro de nosotros hay, hermano, enseñanza, dentro de nosotros hay vida, dentro de nosotros hay sabiduría, dentro de nosotros hay entendimiento, porque Él está dentro de nosotros. Cristo está dentro de nosotros. Y si no está dentro de ti, recíbelo esta noche, para que Él cambie tu manera de pensar, ¿verdad? Ahora, cuando está hablando en Efesios 4, hermano, está hablando de la gente que tenía el entendimiento, hermano, entenebrecido por la dureza. O sea, está hablando de que eran gente que se dejaba llevar por sus 5 sentidos. Y el apóstol Pablo los compara con los sensuales o los sentidos. Y miremos otra cosa. Se me fue el versículo, pero yo sé que está en Primera de Juan. Dice que la unción de los santos nos enseña todas las cosas dentro de nosotros. Ahora, veamos otra vez, hermano, en Génesis, aleluya, donde estamos, que era 3:8. Adán, hermano, está percibiendo por los sentidos. Usted se da cuenta que él percibe por el sentido, por el oído, la voz de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo estamos percibiendo nosotros a Dios? Nosotros tenemos que percibirlo porque está dentro de nosotros. Ahora veamos, hermano, algunos ejemplos, hermano, bíblicos. Yo le voy a dar nombres nada más para pasar rápido de esto. Marta, hermano, ella percibe por su nariz. Cuando Jesús está con ella, cuando murió Lázaro, dice la Biblia que Jesús vino a ella y ella le dice, si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces cuando Jesús se acerca a la tumba, le dice, Señor, ya hiede. Ya han pasado 4 días. ¿Qué está ella percibiendo? Por la nariz, el olfato. Ya hiede, Señor, ya no te arrimes, pues ya no hay nada que hacer. Y el Señor le dice, no te he dicho que si creyeres, ¿qué dice? Y también dice que iba a haber una resurrección. Y Marta le dice, sí, yo creo que va a haber una resurrección, pero ese va a ser en el tiempo postrero. Y el Señor Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, le está diciendo algo. O sea, no es por tu sentido, no es por tu sentido de olfato, no es por lo que tú crees en lo natural, sino es lo espiritual lo que yo te vengo a comprobar. Ahora otro ejemplo, hermano, Nicodemo, volvamos a Nicodemo. Le vamos a molestar a Nicodemo otra vez. Ahora, cuando le dice Jesús a Nicodemo en el diálogo que tienen, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Nicodemo dice, ¿cómo puede ser que un hombre viejo como yo puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? O sea, no está entendiendo, no está comprendiendo, no está entendiendo lo que el Señor le está diciendo. Es como que lo que yo te estoy diciendo no es lo que estás oyendo. Y el Señor Jesús recomienda, dice, mira cómo oyes lo que oyes. Mira cómo oyes lo que oyes. Presta atención, préstale espíritu a lo que estás escuchando para que entiendas. Ahora, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, voy a despertar a Lázaro. ¿Qué pensaron los discípulos? Que Lázaro estaba dormido. Ellos pensaron que Lázaro estaba dormido, pero Lázaro estaba muerto. Entonces, póngase a pensar usted, hermano, que de repente no hay una revelación de lo que es la luz de Dios. ¿Por qué? Porque hay ausencia de luz, hay ausencia de entendimiento. Ahora, veamos otro caso. La mujer samaritana. Dice la Biblia que Jesús llega al pozo y después la samaritana y le dice, dame de beber. Y entonces empiezan en el diálogo y entonces le dice el Señor Jesús,
del agua que yo te voy a dar jamás tendrás necesidad jamás tendrás sed, pues jamás. Y la samaritana se pone a pensar y dice, pero el pozo es muy hondo y tú no tienes con qué sacar agua. El pozo es muy hondo y tú no tienes con qué sacar el agua, le dijo. ¿Cómo pues tú dices que me vas a dar de beber? Entonces, los impedimentos, hermano, que nosotros tenemos para lo espiritual son los naturales, los del viejo Adán, los que no entienden ni perciben lo del espíritu, los que están todavía sumidos en tinieblas, que no alcanzan a ver el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿qué Dios te ha dicho, hermano, que hasta el día de hoy a lo mejor estás esperando o ya dejaste de esperar o ya dejaste de creer? Ahora, el problema, como le digo a usted, hermano, es la ausencia de luz. Entonces, aleluya, veamos, aleluya, que Jesús también les dice a Herodes y su equipo, ¿verdad? Dice que el templo lo iba a derribar, ¿en cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo se habían tardado en construirlo? 48 años. ¿Cómo pues tú dices que vas a derribar el templo en 3 días si tardamos 48 años para construirlo? Y él no estaba hablando de ese templo, estaba hablando de ¿cuál templo? Del templo de él. Ahora, Pedro dice una cosa también. Pedro dice, lo que dice Pablo es difícil de entender. Hoy lo que dice Pedro. Pedro, hermano, dice, lo que dice Pablo es difícil de entender, tanto que los indoctos tuercen. O sea, hay una manera de hablar que no se entiende porque no es natural, es en el espíritu. ¿Cómo la gente puede creer, hermano, que cuando tú tienes una necesidad levantas la mano y dices, Padre, ayúdame? No lo van a entender jamás. No lo entienden. Ahora, nosotros de repente no hemos entendido tampoco esta dimensión porque solo ambiental, solo Dios ambiental, solo cuando tenemos un problema o alguna situación es cuando nosotros, hermano, buscamos esa revelación o buscamos esa entrega o buscamos acercarnos al Señor. Entonces nosotros tenemos que siempre estar centrados, hermano, en lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Ahora mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:5. Dice, puesto que todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no lo somos de la noche ni de las tinieblas. Ve qué bonito versículo, ¿verdad? Todos, puesto que vosotros sois hijos de la luz, no son hijos del día. No, de la luz dice, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora, fíjese que cuando el Señor en el libro de Génesis hace la luz, cuando hace el día le llama luz. A las 24 horas del primer día o a las 12 horas del día, del primer día no le puso día, sino le puso luz. Y dice aquí, nosotros somos hijos de luz, de la revelación. No somos de las tinieblas, ni estamos en tinieblas. Amén. Veamos Efesios 5:8. Dice, porque verdad es que en otro tiempo, digo usted en otro tiempo, no erais sino tinieblas, dice ese versículo. Mas ahora sois luz en el Señor y así proceded como hijos de luz. De luz. Entonces, una recomendación, hay que proceder como hijos de luz. ¿Por qué? Porque el otro tiempo ya pasó. El otro tiempo ya pasó. Entonces, mire, los espirituales o los que tienen un espíritu vivificante se mantienen alertas, vivos, despiertos espiritualmente. Los que son espirituales, por lo general, no necesitan que nadie ore por ellos. Ellos oran por ellos. Y no solo por ellos, por los demás también. Ese es un espiritual.
Un espiritual es aquel que es, hermano, paciente con el Señor. Es uno que es constante en la palabra, que es constante en todo lo que se refiere al Espíritu. Y un terrenal es aquel que siempre depende o demanda de otros o se alimentan de otros en lo espiritual. Pues, ora por mí, hermano. Puedes orar por mí. Mira, tengo un problema, ora por mí. O sea, no es malo que uno ore por las personas, no me vaya a malinterpretar, no es malo. Pero sí es malo que todo el tiempo viva así, porque nunca va a entender las glorias de Dios, nunca va a entender, hermano, la comunión con Jesucristo. ¿Por qué? Porque siempre se está alimentando de los demás. Y el Señor quiere ser Él el number one, dijo uno por ahí, el número uno en nuestras vidas. Él quiere ser el que tiene la relación con usted y no usted con los demás. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Que no creemos ambientes donde solo la presencia de Dios baje por ese momento, sino que nosotros seamos los ambientados todo el tiempo y que siempre esté Dios en nosotros. Que no descienda aquí, que no le pidamos que descienda solo aquí, sino que seamos llenos nosotros todo el tiempo. O sea, que Él esté siempre, que sea como el corazón que palpita dentro de nosotros, que siempre esté dándonos señales que está dentro de nosotros. ¿No le gustaría eso a usted? Que siempre hubiera una señal de que Él está con nosotros. Bendito sea el Señor. Hasta ahí lo voy a dejar, hermano, para que usted medite en esta palabra. Porque yo creo que hay mucho que pensar, ¿verdad? Hay mucho que meditar. Déjenme, nomás les voy a leer nuevamente. 1 Corintios 15:45. Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Yo creo que este versículo nos deja mucho que pensar. No sé cuántos de ustedes han platicado con alguien que es terrenal completamente o natural, que de repente está platicando usted y como que no se entienden, que él no lo entiende o usted no lo entiende. ¿Verdad? Es como poner a Nicodemo y a Jesús platicar. Pero cuando usted ve dos terrenales platicando, son igualitos. Y cuando ve dos espirituales, son igualitos. Entonces, eso es lo lindo, pues. Entonces, nosotros vamos a estar siempre mezclados con espirituales y terrenales, pero nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los que debemos de reflejar lo que hay dentro de nosotros. Todo el tiempo. Procuremos eso, hermano. Si quiere usted poner de pie.